Hoy conoceremos la historia de otro monstruo legendario de las MMA, o tal vez quizás debamos decir del vale todo, una carrera que está completamente saturada de brutalidad. Don Frye, el depredador, junto con todos los knockouts y sumisiones en su legendaria carrera, que en 1996 decidió seguir los pasos de su amigo Dan Severn y sumarse a los desafíos en el UFC, donde en ese momento no habían prácticamente reglas. Una destacada carrera en UFC que comienza en el año 1996 en UFC 8, debutando y ganando ese torneo. En el mismo año, pierde su corona en UFC 10 el 12 de julio de 1996 frente a Mark Coleman, quien le propinara la primera derrota de su carrera. Y el 7 de diciembre de ese mismo año 96 ganó el torneo Ultimate, campeón de campeones, derrotando en la final a Tank Abbott, de quien ya hablamos en mi anterior video, coronándose así como doblemente campeón de UFC. En su primera pelea, el 16 de febrero del año 1996 en UFC 8, organizada en Bayamón, Puerto Rico, Don Frye fue recibido con abucheos para enfrentarse al locatario peleador puertorriqueño Tomás Ramírez, quien a simple vista resaltaba por sus exuberantes dimensiones y quien se presentaba como un experto artista marcial de Pacuachán. El puertorriqueño lo enfrentó alegando haber ganado 300 peleas previas, aunque al parecer contando también aquellas que habría jugado en la Street Fighter en alguna maquinita de arcade en el centro comercial, porque tenía un estado físico deplorable y fue muy notable la diferencia entre uno y otro en el trámite del combate. El público puertorriqueño zumbaban los abucheos al más pequeño peleador Don Frye, de quien esperaban un intento de poderoso derribo por su tiempo de sparring con su compañero Dan Severn, experto en lucha. El pronóstico esperado sería que Don no lograra derribar a la mole humana puertorriqueña y en ese frustrado intento el experto artista marcial pudiera conectar alguna de sus legendarias y mortales técnicas de Pacuachán. Lo que no tomaron en cuenta fue que Don Frye no era un maestro legendario, era un verdadero peleador real, y al observar la guardia de combate de su gigantesco rival, detectaría de inmediato los baches defensivos de este mismo. Frye atacó con apenas 3 puñetazos al puertorriqueño, que con simplemente recibir uno de los 3 en su mandíbula, se derribó como un árbol fuera derribado por una motosierra. Don Frye se le tiró encima con intenciones de seguirle pegando, pero se dio cuenta que los ojos del gigante estaban desorbitados y casi que dado vueltas. Claramente, era la primera vez que el artista marcial recibía un golpe de lleno en la mandíbula. Claramente, era la primera vez que se enfrentaba a un peleador de verdad en una pelea sin reglas. La pelea, si es que le podemos llamar pelea, duró tan poco que el público sentado en sus butacas quedaron en silencio y no entendían nada. Esperaban incluso que la pelea se reanudara luego de levantarse el gigantesco peleador, porque no podía ser que la presentación de los peleadores durara casi 10 minutos y la pelea no habría llegado, ni a 5 segundos. Algunos del público se enteraron de lo que pasó luego que en la reiteración se presentara cómo fue que se desenvolvieron los hechos. La pelea habría terminado. Este era el debut y presentación del depredador, que dejaba muy en claro que para poder enfrentarse a un peleador tenías necesariamente que ser un peleador. Aquí no cuentan los cinturones, aquí no cuenta nada si fuiste a China o a Japón o al Congo belga. Aquí solo cuenta tu experiencia real en lucha. Donald Frye nace el 23 de noviembre del año 1965 en Sierra Vista, Arizona. Interesado desde joven en los deportes de contacto, comenzó con la lucha en el instituto de su ciudad y continuaría en la universidad, donde fue entrenado por el futuro miembro del Salón de la Fama de UFC, Dan Severn. Destacó como competidor e incluso estuvo cerca de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Sin embargo, a pesar de esto, su carrera como luchador no continuó. Después de la universidad, deja la lucha para probar suerte ahora en el boxeo. Y no le va demasiado bien, ya que durante su año en la disciplina acumula un récord de 2 victorias y 5 derrotas. 4 de esas derrotas fueron por nocaut. Luego de su fracaso como boxeador, decide entonces pasarse al judo. Pero necesitaba obviamente conseguir un trabajo porque le hacía falta el dinero. Y prueba en distintos sectores del servicio, prueba como bombero, técnico de ambulancias, herrador y hasta guardia de seguridad en un psiquiátrico.
pero no ganaba demasiado dinero. Y cuando, además de esto, su primera mujer le pide el divorcio, necesitó rápidamente una fuente de ingresos. Fue entonces cuando ve a su antiguo entrenador de boxeo, Dan Severn, en la televisión, peleando en una especie de torneo sin reglas llamado Ultimate Fighter Championship. Y pensó, yo también puedo pelear así. Así que se puso en contacto con él y realizó algunas peleas de vale todo de prueba, ganándose así un puesto en el equipo del entrenamiento de Dan Severn. Gracias a este, Don Frye debuta en el UFC 8 el 16 de febrero del año 1996. Evento que, como ya vimos en la introducción de este video, fue realizado en Puerto Rico, que por cierto fue el primero de la compañía en disputarse fuera de Estados Unidos. En su pelea debut, le tocó enfrentarse, como vimos, al puertorriqueño de 200 kilos. Frye lo noquea en 8 segundos. Ese fue un récord que se mantuvo durante muchos años como el knockout más rápido de UFC. En su segunda pelea, su rival aguanta menos de un minuto y ya en la final derrota a Gontrich para convertirse en el campeón del torneo, emulando el triunfo de su entrenador Dan Severn en el torneo anterior. De aquí en más, el depredador siguió cobrándose víctimas, derrotando a Amaury Vitetti, Mark Hall, Brian Johnston, recibiendo su primera derrota frente a Mark Coleman en la final del torneo UFC 10. Luego de esta derrota, ya no volvería a perder en UFC. En el año 2001, debuta en la franquicia japonesa Pride FC, derrotando en su primera pelea al croata Gilbert Jewell. El 23 de junio del 2002, se enfrenta a Yoshihiro Takayama, en una pelea donde nos ofrecieran ambos peleadores una de las escenas más épicas de puñetazos de la historia de la MMA. En esa pelea, Don conseguiría su victoria número 15, sumando así un récord de 16 peleas profesionales en MMA con 15 victorias y una sola derrota. Recordemos que estaba en Japón y Don Frye llegaba con la bandera americana, de bigotes y con un sombrero de cowboy. Se convertiría así en toda una celebridad en el país nipón. Luego de la pelea con Takayama, los golpes y la edad comenzaron a cobrar factura en el cuerpo y en la vida de Don. Sobre todo en esta última pelea, que nadie apostaba nada por el japonés, que llegaba sin victorias, y esa pelea, y como un peleador sustituto de quien realmente debería enfrentar a Don Frye. De aquí en adelante, las derrotas llegarían una detrás de la otra y solo encontraría contadas ocasiones alguna que otra victoria consecutiva. El último oponente fue Rubén Villarreal, el día 11 de diciembre del año 2011, quien derrotare a un Don Frye de 46 años de edad y que lo retiraría así con un récord de 20 victorias, 9 derrotas y un empate. La dureza de sus combates le pasaron factura y en años posteriores tuvo que someterse a más de 20 operaciones de espaldas. Incluso en una de ellas sufrió un derrame cerebral, estuvo en coma y se quedó postrado en una silla de rueda durante un buen tiempo. Afortunadamente, ha conseguido recuperarse gracias a ese valor férreo e inquebrantable que lo caracterizó siempre que se colocó los guantes. Como la mayoría de los luchadores, ponen siempre en riesgo su vida en cada una de las peleas para ofrecernos un buen espectáculo. En cada pelea se enfrentan a otro luchador que literalmente está dedicado a su vida a convertir su cuerpo en un arma de destrucción. Don Frye, el depredador, fue un pionero e ícono de los primeros años de las MMA, vale todo, y fue ingresado en el Salón de la Fama de UFC en el año 2016.